Street Scene, o sea, escena callejera, es la 22ª de las 26 obras de teatro musical compuestas por Kurt Weill y es desde luego la cumbre de su segundo periodo compositivo, el periodo estadounidense, porque él, que era alemán, pero era hijo de un cantor de sinagoga, al ser judío, pues en el año 33, con las leyes antisemitas, tuvo que huir. Fue primero a París, luego en Londres y finalmente se asentó en Estados Unidos, donde murió en 1950, con 50 años nada más, y cuya nacionalidad obtuvo pues, a comienzos de los años 40. Entonces la obra cumbre de ese periodo, sin duda, es Street Scene. Kurt Weill había comenzado a estudiar con Schoenberg en Viena, pero luego enseguida se trasladó a Berlín, y en Berlín estudió primero con Engelbert Humperdinck, composición, y luego con Ferruccio Busoni. Y el encuentro con Busoni fue absolutamente determinante. Eso fue los 3 primeros años de la década de los 20, y la influencia de Busoni fue fundamental en el sentido de llevarle a reivindicar, lo mismo que al propio Busoni, lo que el propio Weill denominaba la Urform, es decir, la forma primigenia del teatro musical. Esa forma primigenia era lo que podríamos llamar el drama musical mozartiano, por oposición al drama musical wagneriano, vamos a decirlo así. Es decir, la ópera por números en lugar de la ópera en continuidad. Y eso de los números en los que en un momento determinado se congelaba el movimiento diegético para dar lugar pues, a una expansión emotiva, le parecía a Kurt Weill y a Busoni también absolutamente esencial para destacar la carga y la importancia emotiva pues, de ese momento. Todo eso, naturalmente, es algo que sucede dentro de un proceso artístico mucho más general, que es lo que se ha llamado el neoclasicismo de entreguerras. Está ligado, en último extremo, al movimiento de la Neue Sachlichkeit, de la nueva objetividad pictórica, la que habían creado Otto Dix y George Grosz, pero también corresponde con la etapa en que llega a Europa por primera vez el jazz y todas estas músicas de baile, el ragtime, el blues, este tipo de músicas, y que naturalmente se empieza a reivindicar desde el terreno de la música vamos a decir, culta, ¿no? A reivindicar el valor de la música, por ejemplo, de cabaret. Una obra que tuvo muchísima importancia, sobre todo en Alemania, mucha influencia, fue La historia del soldado, de Stravinsky, que claro, es un refinamiento de segundo orden, por así decir. Aparentemente es una música justamente basada en lo contrario, en la reivindicación de la vulgaridad, porque esa vulgaridad es una forma superior de refinamiento. Pero esto tuvo muchísima importancia en Alemania y sobre todo en la obra de Kurt Weill. Comenzó ahí una época de trabajo conjunto con Bertolt Brecht, cuyo ejemplo más famoso y más importante es Aufstieg und Fall des Stadt Mahagoni, o sea, apogeo y caída de la ciudad de Mahagoni, y además se vio en este mismo teatro hace un par de temporadas. Entonces, la obra que ahora nos ocupa, Street Scene, está basada en la obra homónima de Elmer Rice. Elmer Rice fue un dramaturgo estadounidense que era 8 años mayor que Kurt Weill y que luego le sobrevivió 17 años más. El padre quería que estudiara leyes, al final fue abogado, se llevaba muy mal con el padre. Su verdadero mentor fue el abuelo. Y el abuelo es importante considerarlo porque el abuelo fue un importante activista político en la época de la Revolución de 1848, que claro, es un momento crucial en la historia de la humanidad porque fue la primera vez que el proletariado actuó revolucionariamente como tal proletariado. La primera vez que hay conciencia, constancia de una parte al menos de los revolucionarios que pertenecen a la clase obrera con conciencia de clase. Bueno, pues el abuelo fue un activista en esta dirección, fue su verdadero mentor con el que tenía toda la relación. El abuelo luego emigró a Estados Unidos, en fin. Elmer Rice escribió como una veintena de obras, varias de ellas de mucho éxito. La primera del año 14 se llama On Trial, es decir, en el proceso, que además sí tendría éxito, que se hicieron 365, tantas como días tiene el año, 365 representaciones sucesivas, y después se hicieron nada menos que 3 películas en los años 20 sobre esta obra.
Y luego, bueno, otras obras muy importantes suyas es Nosotros, el pueblo, El día del juicio, que son obras de los años 33, 34, Entre dos mundos, ¿no? Y una muy importante, que es del año 23, que se llama The Adding Machine, o sea, la máquina de calcular, que es la primera vez que se hace una obra de, podríamos decir, expresionismo social, o podríamos emplear una palabra que en realidad no se puede aplicar a esta época, pero bueno, que es muy esclarecedora. Es una obra neorrealista, una obra de crítica social, pero que tiene un elemento fantástico importante, y que es la primera vez que se escribe una obra denunciando el hecho de que las máquinas empiecen a suplantar a los trabajadores para realizar las labores propias del trabajo. En fin, en todo caso, Elmer Reis estuvo en Europa en 1930 y luego en la Unión Soviética, porque él era un socialista utópico, y estuvo en los años 30 en Europa precisamente porque Street se estrenó en Berlín, en el Berliner Theater, ese mismo año, que luego, 3 años más tarde, esta obra fue quemada en esa especie de holocausto literario, podríamos decir, que hicieron los nazis en el año 33, pues fue quemada junto con muchísimos otros libros. Y el propio Elmer Reis, en alguna ocasión, a propósito de que su obra lo quemaran los nazis, dijo que fue el más grande honor que jamás yo hubiera podido recibir. Realmente estaba pues muy orgulloso de ello, cosa perfectamente comprensible, por otra parte. Entonces, Street Scene es una obra la obra de teatro me refiero, del año 29, que además ganó el premio Pulitzer de ese año. Pero por el tipo de temática, por la cantidad de personajes, la acción tan compleja que había, ningún teatro lo quería montar. Al final, cuando un teatro ya se hizo cargo de ello, George Cukor, que luego sería el grandísimo director cinematográfico, bueno, pues el autor de joyas como por ejemplo Historias de Filadelfia, muchos años después, ¿no? Pues Cukor hizo el primer ensayo y luego ya dijo que le pareció demasiado complicado, que se desentendía de la obra. Al final la tuvo que dirigir el propio Elmer Reis. Y la obra fue un exitazo, se le dieron más de 600 representaciones, incluso 2 años más tarde, en el año 31, nada menos que King Vidor hizo una versión cinematográfica que además contaba en el papel de Rose, estaba la exquisita Sylvia Sidney, y también había otra actriz importantísima como era Beulah Bondi, por ejemplo. En fin, el caso es que es una historia de 6 familias emigrantes en el West End de Estados Unidos, de nacionalidades pues muy diferentes. Aparecen italianos, aparece un judío, aparecen franceses, aparecen unos suecos, en fin, es una multiplicidad de personajes de procedencias geográficas muy diferentes, y se desarrolla todo pues en un día y una noche de un calor asfixiante en Nueva York del lado oeste, ¿no? El caso es que, ya digo, cuando la obra se presentó en Europa en el año 30, pues inmediatamente tuvo muchísimo éxito. Se presentó con el título de Die Straße, es decir, la calle, y inmediatamente Kurzweil le escribió, que inmediatamente vio las posibilidades de hacer pues una obra de teatro musical. A partir de allí fue Kurzweil, pero también varios autores estadounidenses le habían hecho propuestas parecidas, pero Elmer Reis se negó a todas, decía que era demasiado pronto. Lo que le pasaba en realidad es que tenía miedo de que el uso de la música, el que al envolverse la obra en música, se convirtiera o se dulcificara el aspecto de crítica social que la obra tenía. Entonces las cosas siguieron así hasta que ya después de la emigración de Kurzweil a Estados Unidos, ambos dos se conocieron justamente cuando Weill estrenó su primer musical, que se llamaba Johnny Johnson. Era el año 36, que Johnny Johnson es una obra violentamente antibelicista, dicho sea de paso. Y 3 años más tarde, en ese momento, que es cuando se conocieron personalmente, Kurzweil volvió a proponerle nuevamente hacer Street Scene y Elmer Reis se volvió a negar. Pero 3 años más tarde, cuando Kurzweil compuso la música incidental para otra obra de Reis que se llamaba Dos en una isla, pues entonces le pareció tan magnífica la música incidental que había hecho, que ella entonces empezó efectivamente, aceptó la propuesta y empezaron a trabajar en la ópera, ¿no? Claro, lo que necesitaban era un letrista, porque el texto naturalmente estaba en prosa, y Reis
no se atrevía a escribir poesía. Decía que necesitaban como decía, que era preciso encontrar un poeta que hiciera una poesía sencilla y no sofisticada. Ese poeta que encontraron por fin fue Laston Hughes. Laston Hughes, que era 8 años más joven que Kurzweil, por cierto, pues era un poeta negro, era de Harlem, fue la figura más destacada de lo que se ha llamado el Renacimiento de Harlem. Escribió una poesía en estilo absolutamente popular, pues con el estilo de poesía de los blues, del jazz, de la música popular urbana del momento. Fue un hombre con un gran compromiso político. Estuvo en España apoyando a las brigadas internacionales, defendiendo a la República, formó parte de la alianza de intelectuales antifascistas que organizaron Bergamín y Alberti, y luego ya, cuando Weil empezó a componer la obra, pues es el que acompañó a Weil por muchas partes de Nueva York para que pudiera escuchar pues, las músicas urbanas y las músicas callejeras, digamos, que se hacían en la parte en donde se tenía que desarrollar ficcionalmente la obra, y entonces, pues ahí la obra se tiene que desarrollar, según dice además el autor, concretamente en el número 25 de la calle 65 del West Side. Y ahí es cuando comenzó a escribir la obra Weil. La obra se estrenó, la ópera, ¿no?, se estrenó en Filadelfia el 16 de diciembre en el Teatro Schubert de 1946, y el 9 de enero del año siguiente, o sea, la misma producción, pues 3 semanas más tarde, en Nueva York, en el Teatro Adelphi. Se le dieron 149 representaciones, me parece. El director escénico fue Charles Friedman y el director nada menos que Maurice Abravanel, o sería un famosísimo como director sinfónico, ¿no? Y es interesante considerar que todos los cantantes eran cantantes que procedían de la ópera, no del musical. El caso es que, esta cifra de 148 representaciones, pues, según como la miremos, puede ser o muy pequeña o muy considerable. Hay uno de los muchos estudiosos de Weil, Kim Kowalski, ha dicho que es una cifra mediocre para un musical, pero una serie impresionante de representaciones consecutivas para una ópera americana. Lo de mediocre con respecto a un musical tiene su explicación, porque ese mismo año se estrenó por nada menos que Oklahoma, de Roger y Hammerstein, y luego también inmediatamente Carrousel, de los mismos autores. Y cualquiera de las dos rebasaron ampliamente las 2.000 representaciones consecutivas. De manera que, claro, no llegaron a las 150 de Streisand, pues son una cifra muy pequeña, pero claro, pensando que se trata de una ópera, y de una ópera americana, pues verdaderamente es una cifra considerable, ¿no? Weil consideraba que esta era su obra maestra. Él tenía una gran conciencia de que estaba llegando al punto culminante de su trayectoria, y hay una carta que le escribe a su hermano, que se había quedado en Europa, el 4 de noviembre del 46, es decir, cuando está ya acabando la composición, en que le dice: trabajo como nunca antes lo había hecho en toda mi vida, y creo que como lo estoy haciendo con buen resultado, y hasta donde puedo ver es sin duda la mejor pieza que he escrito desde Bürgerschaft. Bürgerschaft es una obra que estrenó en Berlín en el año 32. Bürgerschaft quiere decir el vecindario, ¿no? Y parte a su vez de una obra de teatro de Herder, nada menos. Y acaba esta carta diciendo: creo que será la mejor de mis obras. El propio Kurzweil ha dicho que Streisand es la materialización de dos de sus sueños artísticos de toda su existencia. Primero de todos, recuperar desde una perspectiva moderna el Singspiel mozartiano, que era, claro, para él la Urform, la forma superior de teatro musical, es decir, una obra de teatro en que se entrasen en pie de igualdad la palabra hablada, la palabra cantada, la recitación, la música instrumental, la danza, el canto, etcétera, etcétera. Y el segundo sueño era hacer una verdadera ópera americana. Este detalle es importante, porque Kurzweil había asistido al estreno de Porgy and Bess, la obra genial de Gershwin, y claro, sentía hacia ella una admiración sin límites. Entonces, uno de los primeros biógrafos de Weil, David Ewen, lo ha dicho muy bien diciendo que Streisand es el Porgy and Bess de los blancos. Y efectivamente, así es. Puede decirse que toda la obra anterior de Kurzweil
pues es un proceso de escalones sucesivos hasta llegar a esa cima que es justamente Street-Scene. Entonces, Stephen Hinton, que es otro estudioso importante de la obra de Kurzweil, se ha preguntado si el término ópera americana es verdaderamente adecuado o es, como dice él, un oxímoron, es decir, una contradicción en términos, en el sentido de que, claro, la ópera es un producto cultural esencialmente europeo. Entonces, si no hay una contradicción entre una cosa y otra. Y señala para ello el detalle curioso de que el propio Kurzweil, cuando acaba la obra, le va dando o la va describiendo de diferentes maneras. La primera vez dice que es un musical dramático. Claro, con esto quiero decir que hay momentos muy humorísticos, muy divertidos, momentos costumbristas, pero que son momentos muy trágicos. Hay un asesinato, vamos, sin ir más lejos. Entonces, la primera designación fue musical dramático. La segunda definición que dio era ópera de Broadway. Y la tercera, que ya con la definitiva, una que ha llegado hasta nosotros, la de una ópera americana, esa no apareció hasta que no apareció la edición de la partitura de canto y piano, que ahí es donde figura por primera vez el término de una ópera americana basada sobre una pieza de Elmer Rice. Ahí es donde por primera vez aparece el término de ópera americana. No había aparecido hasta entonces. En fin, quizá el aspecto más señero, sobre todo de la música, hablamos de todo lo demás de Street-Scene, sea la apariencia de la heterogeneidad, porque ocurren cosas de muchísimo naturaleza muy diferente y también las músicas, lógicamente, son muy distintas, ¿no? Stephen Hinton, el mismo al que me acabo de referir, ha dicho muy bien que lo que le interesaba a Bale no era en absoluto la originalidad, sino la autenticidad, una frase literal. Y el propio Kurzweil, cuando acaba la obra ya, escribe un texto que es una magnífica presentación de su propia obra, diciendo que desde que comencé a reflexionar sobre la obra, vi que se prestaba a emplear gran cantidad de músicas diferentes. Del mismo modo que en las calles de Nueva York se escuchan las mismas músicas de muchos lugares y de gentes muy diversas. Entonces luego, yo, y cuando dice yo se está refiriendo, claro, a que él es un compositor de formación académica. Entonces yo tenía la oportunidad de utilizar diferentes formas de expresión musical, desde la canción popular hasta el concertante operístico, efectivamente, ¿no? Música emocional, música dramática, música del amor joven, música de la pasión y de la muerte y sobre todo la música de una noche calurosa en Nueva York. A eso habría que añadirle algo más, y es que también hay referencias, por ejemplo, a Wagner y a Puccini clarísimo. Vamos, el aria que canta Mrs. Morgan en el primer acto, su primer gran solo, es absolutamente pucciniana, pero no es que sea una parodia, es copiando maravillosamente el estilo pucciniano, el estilo melódico pucciniano, que además la orquestación es muy pucciniana también, habría que decirlo así. Y esto es interesante porque, claro, en la tradición del musical americano, el compositor escribía las piezas, las canciones, tal, pero luego quien lo orquestaba era otro músico aparte, de acuerdo pues con unas, vamos a decir, normas no escritas, pero que estaban absolutamente codificadas. Una de las cosas por las que más fuertemente tuvo que luchar Kurzweil cuando componía Street-Scene fue precisamente el reclamar que la orquestación la quería hacer él también. Y de hecho, pues la orquestación de la obra es suya, salvo un número, que es el número, que es muy breve, cuando aparecen las muchachas estas que vienen de la graduación escolar y demás. Eso es de, ahí la orquestación de ese número es de Ted Royal, pero el resto es todo suyo, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad que tienen las músicas, esa heterogeneidad de las situaciones dramáticas, sin embargo, están absolutamente cimentadas o organizadas dentro de una estructura muy férrea que es el respeto. Claro, estamos hablando de una obra que en último extremo tiene su raíz en esa Urform que llamaba Kurzweil, es decir, la forma primitiva neoclásica. Entonces, toda la obra está perfectamente construida de acuerdo con la regla neoclásica de las tres unidades, de tiempo, de lugar y de acción. Luego es cierto que hay músicas aparentemente muy disímiles, con estilos muy diferentes, muy diferenciados, pero sin embargo también hay una profunda unidad desde otro punto de vista. Un elemento central es que en la armonía de la obra predominan mucho los acordes de novena y de undécima de dominante, con su, que además enlaza muchas veces unos a otros, con la ambigüedad tonal que esto va generando. Pero luego además hay una utilización pues absolutamente
simbólica de las tonalidades. El arranque, que empieza con un acorde de esta naturaleza, todo lo que es la pequeña obertura va avanzando, no se sabe muy bien hasta dónde, hasta que cae. La primera vez que aparece ya una tonalidad claramente definida es la menor. Pero es que ese la menor está en relación con el final de la obra, que acaba a su vez en re menor, y con el final del primer acto, que acaba en fa, de manera que esos 3 puntos cruciales de la composición son precisamente las 3 notas del arpegio de la tonalidad. Es decir, que hay una organización armónica a gran escala que de alguna manera está recuperando pues, ese sinfonismo operístico cuyo creador es naturalmente Mozart. Entonces, esas tonalidades, ya digo, tienen luego una función simbólica. Por poner un único ejemplo, ¿no? El Mr. Moran canta en do menor, pero luego su hija Rose, cuando tenga esa cavatina preciosa que tiene ya muy avanzado el primer acto, Rose canta en la tonalidad relativa, es decir, en mi bemol mayor, es decir, como si el padre y la hija fueran los rostros oscuros y claros y luminosos de una misma escala. Pero claro, la cosa no se para ahí. Cuando ella está cantando su cavatina y aparece el padre y dialoga con ella en lo que podríamos llamar el tempo di mezzo, el tempo di mezzo está en do menor. Entonces ella luego vuelve al mi bemol otra vez. Es decir, que efectivamente esa misma escala y el padre y la hija pues son los 2 aspectos de una misma realidad. Pero es que luego el famoso sexteto, bueno, esto en realidad está antes, el famoso sexteto de los helados, que es un momento graciosísimo, que tiene una música encantadora, pues eso está en la bemol mayor, que es justo la subdominante del tono de Rose. Pero es que, claro, el relativo menor de la bemol es precisamente fa menor, que es la tonalidad del aria de la madre de Mrs. Moran. Es decir, que esa aparente heterogeneidad estilística está toda ya sometida a una reglamentación armónica y formal absolutamente, construida con un rigor, con una rigidez absolutamente neoclásicas. En fin, en todo caso, esa aparente heterogeneidad, Virgil Thomson, otro ilustre compositor americano, la ha generalizado al conjunto de la obra de Weill, diciendo que cada nueva obra de las que iba produciendo, cada nueva obra aportaba un nuevo mundo, una nueva forma, una nueva solución de los problemas dramáticos. Después de esas casi 150 representaciones del estreno, la obra desapareció completamente del cartel. De hecho, Kurt Weill nunca más volvió a escucharla en vida y no reapareció hasta mucho tiempo más tarde, exactamente en el año 55, en Düsseldorf, que se estrenó, era el estreno europeo. Se presentó en Europa, traducido al alemán, con el título de Die Straße. Y luego ya fue pues en el año 59 cuando se repuso por fin en Estados Unidos en la New York City Opera, y luego volvió nuevamente a Europa en el año 89, regresó a Europa ya en la English National Opera. Es importante esa fecha porque es que hasta entonces en los diccionarios de ópera, pero también en los diccionarios del musical americano, por ejemplo el Reclam, que es un diccionario absolutamente de referencia, no aparece en las ediciones incluso de los años 80, no aparece Street-Essen ni en el diccionario de musical ni en el diccionario de ópera. No ha aparecido en un diccionario de ópera hasta la edición del año 92 del diccionario Grove. De manera que su presencia ahora aquí en este teatro pues no es más que el principio de lo que tiene que ser pues una reivindicación absolutamente incontestable para lo que es verdaderamente no solo la obra máxima de Kurt Weill, sino una genuina obra maestra.